viernes 10 de octubre, cuando se produjo la catástrofe. Comenzó con un retumbo y de pronto una violenta sacudida. El concreto y el hierro de las columnas y paredes de muchos edificios se doblegaron rápidamente tras el impacto, como si fuera de barro. En el centro de San Salvador lo encontramos ahorita, donde completamente un edificio completamente ha quedado destruido sobre la Rubén Darío, el edificio Rubén Darío completamente. Espérese, hombre. Completamente, y continúa temblando aquí en el centro de San Salvador, continúa temblando. La gente se lanzó a las calles aterrorizada. San Salvador se paralizó rápidamente. No había energía eléctrica, agua potable, varias líneas telefónicas inservibles. El transporte público pareció desaparecer y lo peor de todo es que seguía temblando. Espérate, todavía no. Yo te aviso. Despacio. Espérate. Calmado. El que diga. Ya. No apoye la mano en el suelo. Ya, no importa. Dale. Dale con todo. Dale. Fue un terremoto que nadie esperaba, ni siquiera las autoridades. Nadie estaba preparado para la repentina agresión de la Tierra. Las estaciones de televisión dejaron de transmitir y las radios se enmudecieron. Solo el instinto de supervivencia de cada persona pudo ayudarla a ponerse a salvo y buscar a su familia. La magnitud del desastre fue propagándose rápidamente. El edificio Rubén Darío, un coloso que albergaba clínicas, centros comerciales y oficinas diversas en sus 7 pisos, se había derrumbado completamente. Bajo sus escombros quedaron hombres, mujeres y niños que se encontraban allí a la hora del sismo. Observando el desastre en este edificio era fácil imaginarse el caos que habría en la capital. Las edificaciones en los alrededores al Rubén Darío también sufrieron serios daños en su estructura. Alrededor de 20 manzanas de la capital quedaron destruidas. El edificio Dueñas también se desplomó, sepultando a quienes se encontraban en sus establecimientos comerciales de la planta baja. El edificio de la Tropigas tampoco soportó la sacudida y quedó inservible. El nightclub El Cisne, la cafetería Pitts y otros locales ubicados en esta edificación sobre la avenida Universitaria quedaron gravemente deteriorados. Y en la misma situación, con daños en su estructura, quedó la Embajada de los Estados Unidos, el Hospital de Niños Benjamin Bloom, cuya parte dedicada a consulta externa y farmacia cayó. El terremoto también embistió sin piedad contra los hospitales del Seguro Social, Maternidad, Rosales, el Centro Judicial Isidro Menéndez, el Ministerio de Planificación, en donde quedaron sepultados muchos empleados y al igual que en otros lugares, se comenzó a rescatar de inmediato a parte de sus víctimas. La dimensión de esta tragedia que ocurre en un momento de crisis fue tan grande que el gobierno decretó estado de calamidad nacional. Lo que nunca antes había ocurrido el viernes 10 de octubre sucedió. Impresionó muchísimo al pueblo salvadoreño la caída de la estatua de El Salvador del Mundo en la Plaza Las Américas. Esto realmente duele, ¿verdad? Pero sí, a él, al verdadero Salvador del mundo, no le ha pasado nada porque él está en el cielo. Sin embargo, es una señal para que los hombres sobre la tierra lo meditemos. Para que no nos comencemos a amarnos los unos a los otros y le amemos a él y le busquemos cada día. Y por él. Ámense, amémonos, somos de la misma sangre todos. Nos ha impresionado mucho el daño sufrido por el monumento al Salvador del Mundo, que es el símbolo de este noticiero. Y creemos que ahí tenemos una llamada fuerte de Dios a comprender lo que tenemos que hacer
para que en este país el terremoto más grave, que es el terremoto de la guerra, el cual depende de fuerzas humanas, de decisiones humanas, se pueda superar. El sismo no respetó iglesias ni colegios católicos. En San Jacinto, en las inmediaciones del hogar del niño, que también resultó deteriorado, el impacto telúrico llevó la destrucción y el dolor al Colegio Santa Catalina. El local es el que era de Bajareque, ¿verdad? Pero también el que es de mixto se está cayendo ahorita. Entonces, más o menos ahorita tengo registradas que enterramos ayer 29 niñas, de kinder hasta 7º grado, muertas todas. Sacamos vivas por lo menos unas 60, ¿verdad? Que entre las señoritas de la limpieza, las señoritas que tienen el chalet y las secretarias empezamos a sacar niñas vivas, ¿verdad? Después del terremoto. Pero ayer estuvimos allí en el cementerio general asentando las partidas de defunción de todas ellas. Inmediatamente las hemos enterrado porque ya estaban bien casi desfiguradas, todas bien deshechas, ¿verdad? Así es que las hermanitas estaban cogidas de las manos, otras tenían posición de que habían corrido, pues, para librarse, ¿verdad? Pero las que perecieron son las que los papás esperan a los papás y viene un microbús por ellas, porque las niñas tenían 25 minutos de haber salido de clase, las de 1º a 9º, y las niñas del kinder salen a las 10:30 de la mañana. Así es que o estaban esperando a sus hermanitas las del kinder o no habían venido los papás por ellas, ¿verdad? Entonces se esperan en unas gradas en el portón principal y es ahí donde las atrapó el momento del terremoto. El gobierno, al evaluar la magnitud del desastre, puntualizó que los daños eran gigantescos y muchos más graves que los dejados por 7 años de guerra. Los centros de oración, como la Iglesia Concepción, no se salvaron y sus paredes quedaron seriamente deterioradas, al igual que las columnas, que ya no poseen la capacidad de resistencia para soportar esa bella obra arquitectónica. También la cúpula de la iglesia Don Rúa, que es una verdadera expresión de arte, ha quedado dañada. El edificio en donde hace años funcionó el Gran Hotel San Salvador sobre la Avenida España está inservible. En su interior quedaron sepultados empleados de centros comerciales del 1er piso y también el propietario del hotel, quien había llegado al país en vías de negocios y para revisar el edificio. Oficialmente se anunció que reconstruir la capital costará $2.000 millones, que es más de la mitad del ingreso anual nacional de El Salvador. Pero el desastre dejado por el terremoto del 10 de octubre va aún más allá, con cifras que seguramente aumentarán de 982 muertos, 10.000 heridos, 200.000 damnificados y, lógicamente, las repercusiones de incremento del costo de la vida, desempleo y otras crisis sociales. Protéjase del sol y la lluvia. Lograron salvar su vida y la ropa que llevaban puesta. Ahora están durmiendo en las calles. Sus viviendas de Bajareque, el sistema de construcción más débil, se desmoronó levantando nubes de polvo a su alrededor. El panorama de viviendas destruidas en los barrios de Santa Anita, Candelaria, San Jacinto, Ciudad Delgado y otras comunidades aledañas es impactante. Una casa tras otra fueron arrasadas en cuestión de segundos, dejando una profunda huella de destrucción y de víctimas. Una impresión que al recordarla posiblemente revivirá los momentos más tristes en la vida de esas personas. Una investigación realizada por la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, Fundasal, reporta que resultaron afectadas 5.000 familias que habitaban en tugurios, 29.000 familias que residían en mesones, 14.000 familias asentadas en colonias ilegales y 1.500 ubicadas en campamentos de desplazados. Aparte de eso, el sismo afectó también la autopista hacia el Aeropuerto Internacional El Salvador, de reciente construcción relativamente, dejando algunos tramos intransitables debido a los derrumbes, sobre todo en el sector de la colonia Montserrat. El paso a 2 niveles de la autopista y la calle a los Planes de Renderos también quedó parcialmente dañado. La autopista tiene partes que están hundidas y hay otro paso a 2 niveles que no lo están utilizando los automovilistas por el peligro que presenta.
Mientras tanto, en la carretera a Los Planes de Renderos, una de las vías que sufrió los mayores derrumbes tras el terremoto, y en esta calle hubo partes agrietadas, postes de CAES y líneas de antel caídas, así como muros de contención aparentemente indestructibles, como el de la casa de piedra, que se desprendió totalmente. Antel dice que en la capital, a causa del sismo, quedaron fuera de servicio todas las líneas del 24, del 22, del 25 y 26. El servicio telefónico internacional por operadora se paralizó también. En las calles, el agua salía abundantemente tras la ruptura de cañerías de diversa medida. Miles de personas se quedaron sin agua y sin energía. El presidente Duarte convocó con urgencia a sus ministros para evaluar la catástrofe y formar comités de emergencia para comenzar la ardua labor de organizar el rescate de víctimas en edificios destruidos, atender a los heridos, gestionar ayuda internacional y canalizarla adecuadamente. La energía eléctrica se restableció limitadamente y pudo escucharse el mensaje del presidente Duarte, quien pidió una y otra vez mantener la serenidad y estar alertas ante nuevos temblores. Exhortó a la población a no propalar especulaciones en el sentido de que el cerro de San Jacinto explotaría. El terremoto fue originado por una falla que atraviesa San Salvador y que puede originar nuevas actividades sísmicas, dijo el mandatario salvadoreño. Precisó además que no habían medicinas para atender a las víctimas y que se necesitaba de una urgente ayuda internacional para afrontar la crisis. El presidente mencionó que la ayuda internacional sería manejada por la empresa privada. El terremoto conmocionó a los capitalinos de todas formas, por ejemplo, impulsándolos a formar agrupaciones de jóvenes que se colocaron en la calle con carteles pidiendo ayuda a los automovilistas para asistir económicamente con ropa o víveres a los más necesitados. Muchos niños pequeños necesitan qué comer. Señores, este trabajo no es solo de la Cruz Roja, Cruz Verde y demás cuerpos, es trabajo para todo el pueblo salvadoreño. Los incentivos jóvenes, por favor, vengan, los estamos esperando. Es muy importante ver ese aspecto. Empresas como la Lido, como Industrias Lorena, nos han proveído de materiales para tiendas de campaña, comida. Por favor, gente de la empresa privada, los estamos invitando. Si quieren hacerlo ustedes directamente, si no, nosotros estamos para servirle. Ya tenemos varios camiones donde estamos llevando los productos. ¿Cómo es que ustedes canalizan esta ayuda? Nosotros personalmente estamos yendo a los lugares y consultamos con la gente de la Cruz Roja dónde está la gente que más la necesita. Entonces personalmente estamos yendo a un grupo cada cierto tiempo a dejar los productos. O sea, sabemos que hay lugares donde ya están recibiendo ayuda, pero hay otros lugares donde no tienen nada. Entonces la principal razón es llevar los productos donde esa gente nadie ha recibido ayuda, ¿no? ¿A dónde es que han llevado ya ayuda? Ilopango, San Jacinto, toda esa zona de arriba, hay varias escuelas que están llenas de gente, niños, pues familias enteras que la Cruz Roja los tienen ahí reunidos, pero realmente no tienen ayuda en cantidad, ¿no? Que esa es la principal, o sea, no tienen que comer. Ayer tuvimos cosas que partían el alma, o sea, un niño que nació ayer y tal vez no tenía ni qué ponerle encima. O sea, con la ayuda, ayer recibimos un cargamento entero de ropa de recién nacido y esos niños ya gracias a Dios están bien, pero hay mucha gente en otros lugares donde también necesitan ayuda. ¿Ustedes se denominan como un comité de emergencia? ¿Cómo se denomina? Nosotros nos denominamos como jóvenes, porque yo creo que cualquier joven tiene en su corazón un espíritu de ayuda, un espíritu de querer ayudar al Salvador. El Salvador tiene suficientes problemas y no podemos dejarle todo a la Cruz Roja, a todo eso. Nosotros somos jóvenes independientes que nos hemos reunido aquí para incentivarlos. Compañeros universitarios, compañeros de la Matías Delgado, de la UCA, de la Einstein, de todas las universidades, por favor, actuemos, no nos quedemos en casa con los brazos cruzados. Esta tragedia es de todos. Y la ayuda de todos los sectores se comenzó a sentir. Los periodistas extranjeros, con sus reportajes objetivos, llegaron hasta el corazón de los más poderosos en el mundo político internacional o al simple ciudadano que se estremeció al ver lo ocurrido en El Salvador. La cadena hispana de televisión SIN, de la cual Teleprensa tiene los derechos exclusivos de transmisión en El Salvador, informó en uno de sus reportajes así. Las imágenes salvadoreñas son un símbolo de lo insignificante que es el ser humano frente a los caprichos de la naturaleza. En los cementerios se sigue trabajando horas extras. Tal vez nunca se sepa el número exacto de víctimas mortales.
Lo único que se calcula por el momento es que se aproxima al millar. Varios miles son los heridos y lo más lamentable desde el punto de vista del futuro, más de 100.000 personas han perdido su hogar. Desde lejos la capital salvadoreña parece normal. Es un error creer eso. De cerca, en algunos de sus sectores, la desolación es absoluta y los contrastes se multiplican. La tierra sufrida se partió y se llevó a muchos en su entraña. Pero como siempre en cosas de humanos, donde hay dolor también hay esperanza. Algunos niños ya no contarán la historia. Fueron velados en la primera noche luego del terremoto. Para otros, el terremoto es un símbolo especial, porque nacieron en esa jornada. Vida y muerte en su batalla eterna. Este niño fue salvado luego de largos minutos de esfuerzo para que volviera a respirar. Debajo de esta sábana, esta señora llora a su niña muerta. Unos médicos en una sala de operaciones en una calle, salvando una vida. Unos hombres con unas máquinas luchando por rescatar unos cadáveres. Hubo reparto de agua limpia para algunos. Para otros por ahora hay que conformarse con agua sucia. Este hombre espera a alguien de su familia, tal vez nunca lo encuentre, está enterrado. Estos otros trabajan porque uno exigió ayuda a grito pelado para rescatar los relojes de su joyería. Contrastes por donde se mire, y la fe con o sin techo. Una misa en una iglesia normal y otra que debe darse en la calle porque la iglesia se quebró. Pero la fe, un atributo de un pueblo estoico como el salvadoreño, resbala en la amargura, pero sigue su camino. No muy lejos de allí, otros niños estudiaban sobre guerras y otros temas horribles. Algo peor les sucedió. La naturaleza apuntó contra ellos y disparó el terremoto. 30 niños murieron enterrados en este colegio. Bueno, ella era alegre, ¿verdad? Tenía bastantes amigos, la querían mucho. Iba a cumplir 15 hoy este día. Hoy cumplía 15. Sí. Para algunos ya no habrá más cumpleaños, pero muchos otros enfrentan ahora una lucha distinta. Hoy están cocinando en la calle, están escapándose del agua de una lluvia que no perdona al que ha perdido su hogar. Están tratando de sobrevivir. Esperan ayuda, pero no esperan quietos. Están peleando contra la adversidad. Están clavando nuevas maderas, poniendo nuevos techos, buscando nuevas formas para enfrentar una vida que hasta el momento les ha mostrado la cara más fea. Pero para El Salvador así es la vida. Lucha, dolor, dientes apretados y creer que el día de mañana será el mejor. En San Salvador, Pedro Sepsek, S.I.N. Hoy es de aprovechar, es de llevar. Seguimos dando la lámpara. Especial para el cerebro, para los atarantamientos. Eran las 11:45 de la mañana. San Salvador lucía como todos los días, lleno de gente buena y trabajadora. Los establecimientos comerciales se dedicaban a su intensa labor, con el característico bullicio de los vendedores ofreciendo su mercancía. De pronto, la tierra se sacude violentamente. Edificios, casas y pequeños comercios se desploman inmisericordiamente sobre sus ocupantes, convirtiéndose cada uno en una trampa mortal y posiblemente en la tumba de muchos hermanos salvadoreños. La hora 11:50 de la mañana, el día 10 de octubre de 1986. El alegre bullicio de apenas 5 minutos antes, en 5 segundos cambia en gritos de dolor, horror, confusión, muerte y luto. Se da alarma y en la sede de Cruz Roja comienza una infatigable tarea: salvar vidas, prestar primeros auxilios y evacuar a las víctimas. No pasaron más de 5 minutos cuando en la sede central sus pasillos se encontraban abarrotados de personas heridas. Unos llegaron por su propia cuenta, otros fueron traídos por vehículos particulares. Era algo doloroso. Niños, mujeres, ancianos y hombres llegaban en cantidad para que les brindaran los primeros auxilios. La clínica de emergencia tuvo que trabajar en los corredores
debido al gran número de pacientes que en las primeras horas pasaba de 4.500, ya que sus paredes habían quedado dañadas y el fluido eléctrico se había cortado. Aquello era algo espantoso. Los médicos clasificaban a los heridos de mayor gravedad para que fueran trasladados a los diferentes centros asistenciales. A las pocas horas se dijo que los hospitales ya no podían albergar a más víctimas. El trabajo de la Cruz Roja fue más grande, ya que las ambulancias tenían que desplazarse hacia centros asistenciales fuera de San Salvador. En esta tragedia se movilizaron más de 100 ambulancias y aproximadamente 4.000 voluntarios, quienes trabajaron sin descanso en turno rotativo las 24 horas del día en grupos de 400. Para todo esto se tuvo que pedir refuerzos a las seccionales de Cruz Roja que se encuentran en el interior del país. Pero el servicio prestado se pudo considerar excelente, ya que cubrió en un 90% los primeros auxilios inmediatos durante las primeras horas del terremoto. Esta labor no solo se puede considerar de Cruz Roja Salvadoreña, sino también del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien movilizó todo su personal y equipos móviles. La tragedia era de tal magnitud que aquel cuadro era dramático. Personas pedían a gritos que le amputaran las piernas debido a que habían quedado atrapadas por vigas, escombros y hierros retorcidos. Las sirenas de las ambulancias se escuchaban por doquier. El llanto de niños y personas adultas se ocultaba en los escombros dejados por el despertar brusco de la tierra salvadoreña. San Salvador había amanecido tranquilo. Al final del día, el cuadro dejado por el terremoto era desolador. Los médicos de la Cruz Roja seguían sin descansar haciendo pequeñas cirugías. Las ambulancias continuaban trasladando pacientes. Durante las primeras horas, el equipo de rescate urbano trabajó sin cesar. La heroica labor de los voluntarios tratando de rescatar sobrevivientes de entre los escombros de toneladas de concreto y hierro retorcido se vio entorpecida por la falta de equipo. Esto no detiene ni impide la infatigable labor de los miembros de Cruz Roja. De pronto, una voz apagada, un llamado de auxilio. Se redoblan esfuerzos y por fin, el mejor de los premios para un voluntario. Se salva otra vida. Desde ese momento, el Consejo Ejecutivo de Cruz Roja se declara en sesión permanente para planificar y coordinar la ayuda y acciones de Cruz Roja hacia las personas damnificadas, conjuntamente con el Comité de Emergencia Nacional, con quienes en horas de la noche del día 10 de octubre sostuvo su primera reunión. Ha dictado ya las líneas de acción a seguir para canalizar la ayuda a los damnificados. Se ha declarado en sesión permanente y ha recomendado un inmediato contacto con el Comité de Emergencia Nacional a fin de coordinar esas líneas de acción. Al mismo tiempo, ha instruido para que se levante un censo de las zonas geográficas afectadas y de las familias damnificadas dentro de las mismas zonas. El Comité Internacional de la Cruz Roja de inmediato ha puesto a disposición nuestra la existencia de víveres que tenía asignados para otros programas a fin de que podamos iniciar de inmediato la distribución de los mismos. Así también la Liga de Sociedades de Cruz Rojas está en contacto con nosotros, soportándonos en la parte logística para poder dar cumplimiento a los grandes problemas que tenemos que hacerle frente. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las entidades y personas que han enviado ayuda a través de Cruz Roja Salvadoreña y esperamos de que esta ayuda siga viniendo y sea amplia para poder cubrir con los grandes problemas que afrontamos. El Consejo
ejecutivo de Cruz Roja Salvadoreña se mantendrá atento a los acontecimientos para que esa ayuda llegue a la mayor brevedad a las personas necesitadas. Otra labor comienza. Llega la ayuda. Al conocerse en el exterior la tragedia ocurrida en la capital salvadoreña, comienza a llegar ayuda. El primer donativo recibido por Cruz Roja consistió en 950 cajas de toldos enviados por la Oficina de Ayuda para el Exterior en caso de desastre de la Agencia Internacional para el Desarrollo, con la cual se proveyó de techo a más de 10.000 familias de las zonas afectadas por el terremoto. Simultáneamente se comenzó el reparto de víveres y se refuerza la asistencia médica. Sumándose a esta ayuda, la de 17 sociedades nacionales de Cruz Roja, y así como donaciones de compatriotas residentes en el extranjero, organizaciones, entidades y empresas que se solidarizaron con el dolor de los salvadoreños. Toda la ayuda recibida es canalizada por la Liga de Sociedades de Cruz Roja y la Media Luna Roja. Gracias a esto y con la urgencia del caso, ante la necesidad por haber sufrido daños y la gran cantidad de pacientes, se procedió a instalar carpas y tiendas de campaña en hospitales, albergues infantiles y clínicas que comenzaron a funcionar en diferentes lugares de la capital. Para coordinar la evaluación, el censo y búsqueda de personas afectadas por el terremoto, la Cruz Roja establece la Dirección de Socorro, quien comienza a trabajar en salvamento, rescate, primeros auxilios y distribución de ayuda, alimentos, techo de emergencia, ropa y asistencia médica. Hemos estado trabajando en conjunto y unidos el personal de planta, Cuerpo Voluntario Socorrista, damas voluntarias, juventud, guardavidas y voluntarios aparte que se agregaron a la labor de rescate y atención a las víctimas, que fueron los primeros momentos en los cuales tuvimos que atender y dar atención de primeros auxilios. Al terminar esta etapa hemos tenido que continuar con la elaboración de un censo a nivel del país, a nivel de la capital, para determinar las necesidades y la ayuda que podríamos darle a estas personas, las cuales han sufrido la pérdida de sus bienes materiales y otros bienes familiares. Creemos que la Cruz Roja no ha terminado su labor, tiene que continuarlo, porque es necesario que la población reciba la ayuda necesaria. Para esto, la Liga de Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja envía un experto en evaluación de daños, quien desde los primeros momentos prepara personal voluntario de Cruz Roja Salvadoreña para el levantamiento de un censo casa por casa, para poder tener datos reales de las personas afectadas y daños materiales ocasionados por el sismo, a fin de alimentar las computadoras en las que se llevan el registro y resultados de la evaluación. La evaluación de daños que se está llevando a cabo acerca de toda el área metropolitana de San Salvador está sistemáticamente dividida por cuadrantes. La ciudad, como hemos podido apreciar desde un principio, ya estaba zonificada, 14 zonas en total, que nos proveyeron las bases para la planificación del censo o evaluación de daños sobre el terreno. La forma en que ha funcionado la evaluación de daños es organizando brigadas de 9 a 15 cruzrojistas o voluntarios que se han reclutado para este proceso de evaluación de daños con un supervisor. Ellos caminan por el área, ven cada una de las estructuras que hay sobre las calles mismas, toman los datos del nombre de la calle, el número de la estructura, los daños que ha sufrido la estructura, el nombre de la familia, al igual que información acerca de la familia, si la familia ha tenido muertos, heridos, tienen hospitalizados o personas desaparecidas en ese momento, y en la sección de comentarios han estado anotando el tipo de construcción de la vivienda y si son dueños o inquilinos de dicha vivienda, al igual que una pequeña descripción de cómo ha sido afectada esa vivienda.
Esa es la parte que se completa al equipo, por el equipo al estar caminando por las calles, cubriendo toda la zona que se les ha asignado durante el día. La operación de socorro de Cruz Roja continúa. Muchos padres y compañeros de vida continúan buscando a sus familiares. Del extranjero preguntan por sus parientes en nuestro país. Familiares de personas que se encontraban en edificios dañados preguntan también. Cruz Roja atiende este llamado e instala una oficina de búsqueda y un equipo de radiocomunicación con el extranjero. Buenos días, es el 254383. Se encuentra el señor Alejandro Orellana. Sí, le llamamos de Cruz Roja Salvadoreña de la agencia de búsqueda. Nos enviaron un telex de Los Ángeles que el señor Martínez Orellana necesita saber cómo está la familia. La labor de Cruz Roja continúa. La madre naturaleza sigue castigando a nuestro pueblo. La temporada de lluvia se ha prolongado y no todas las familias damnificadas tienen cómo protegerse de ella. Algunos se cubren con toldos o pequeños plásticos, otros siguen sufriendo el castigo de la naturaleza. Pero el trabajo de la Cruz Roja continúa su marcha. Muchas vidas se apagaron por el despertar brusco de la tierra. Miles de personas se salvaron gracias a la inmediata intervención de personas voluntarias y a la efectiva labor de Cruz Roja Salvadoreña.